Bien, una vez que hemos visto lo que era un conjunto y las propiedades, operaciones con conjuntos, luego hemos visto lo que era lo que era una correspondencia y alguna aplicación, vamos a ver ahora lo que son lo que en matemáticas conocemos como estructuras. Y vamos a ver solamente las más importantes. Por ejemplo, y antes de ver las estructuras, por ejemplo, una estructura importante es la que da nombre al tema, que es el espacio vectorial. Bien, pero antes de entrar en la estructura vamos a definir lo que es una ley de composición interna. ¿Qué entendemos por ley de composición interna? Bien, diremos que una ley de composición interna definida en un conjunto E es una ley que cumple esto que hay aquí. Ahora con el ejemplo lo vais a entender, espero que bien. Mirad, vamos a suponer que el conjunto E es el conjunto de los números naturales. Ya sabéis que el conjunto de los números naturales, bueno, hay quien empieza con el 0 y hay quien empieza en el 1. Los matemáticos ahí no se ponen de acuerdo, entonces yo voy a empezar con el 0. Pero ya sabéis que hay un grupo muy importante de matemáticos que incluyen que el 0 nos lo ponen como número natural. El 0 lo incluyen los enteros, pero bueno, nadie os va a decir nada si incluye el 0 en los números naturales. De hecho, el conjunto de números naturales es el conjunto digamos que vale para contar el número de elementos que hay en un conjunto. Entonces puede ser que un conjunto no tenga elementos, o sea, tiene 0 elementos. O sea, para muchos el conjunto de los naturales admite al 0 porque un conjunto puede tener 0 elementos, ¿vale? Los números que valen para contar son los números naturales. Entonces, imaginar que sobre los números naturales definimos la operación suma, ¿vale? Entonces sería n por n y el resultado tiene que ser una n. Bueno, pasa que la operación aquí va a ser la suma. Bueno, normalmente se pone así. Lo que pasa es que ahora coger dos números naturales, imaginaros que yo cojo dos números naturales, cojo un número que esté en ese conjunto, por ejemplo el 5, la operación es la suma, pues pongo más y ahora un número que esté en ese conjunto, por el que queráis, natural, el 6. Y el resultado 11. Fijaros que el 11 también es un número natural. O sea, yo cojo dos números, yo cojo dos números naturales, hago la operación y el resultado sigue siendo un número natural. Cuando eso ocurre se dice que es una ley de composición interna. Imaginaros que yo cojo ahora los números naturales, cojo... Bien, y luego la operación, voy a ver si esta operación es interna. La operación va a ser la resta. Entonces voy a coger un número natural, o sea, ahora la operación es la resta normal, ¿vale? La usual. Pues cojo, por ejemplo, el 5 y le voy a restar 8. El resultado sería menos 3. Y el menos 3 no pertenece a n. Luego, la resta no es una ley de composición interna. De composición interna, pero tienes que decir sobre quién. Sobre n. Sobre el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque si en vez de coger los números naturales hubiese cogido los números enteros, ya sabéis que los números enteros son, bueno, ahí sí se incluye el 0 y luego son los positivos y los negativos, pues más menos 1, más menos 2, más menos 3, o sea, ahí hay infinitos. Entonces, si yo cojo y defino esta operación, la resta, por ejemplo, el resultado sí va a estar también en z. Por ejemplo, si cojo un número entero, por ejemplo, el menos 3, y le resto un número entero, por ejemplo, el menos 8, el resultado en este caso sería 5. Y el 5 sí pertenece a z. Y podéis pensar, sí, por cada positivo, no pasa nada. Mirad, vamos a coger, aquí voy a coger el 10 y le voy a restar de aquí el 21. Bueno, pues el resultado tiene que ser un número entero, a ver si es verdad. 10 menos 21 son menos 11. Y el menos 11 pertenece a z.
Entonces se dice que el conjunto, la resta es una ley de composición interna sobre el conjunto de los números enteros z, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cojo dos números enteros, los resto, y el resultado va a ser también un número entero. Bien, vamos a ver ahora unas estructuras interesantes que hay y nos van a llevar de camino hacia lo que son los espacios vectoriales. Vamos a ir desde la más sencilla, vamos a ir ampliando, vamos a ir viendo que en función de las propiedades que cumpla, pues tendrá un nombre o tendrá otro. Entonces tomaremos un conjunto al que llamaremos E. Ese conjunto puede ser el conjunto de los números naturales, el de los números enteros, de los números racionales, el de los complejos, el de los reales. Bien, puede ser el conjunto que queráis. Y vamos a definir una ley de composición interna, que puede ser, ya sabéis que es una ley que me va a coger dos elementos de ese conjunto y la operación pues va a seguir estando en ese conjunto. Por ejemplo, podría ser la suma en los números naturales. Bien, pues se dice que un conjunto un conjunto E en el que se define, o sea, un conjunto E en el que se define una ley de composición interna se llama grupoide. ¿Cuándo? Pues cuando, lo que he dicho ahí, si sobre un conjunto, así soy capaz de escribir si sobre el conjunto E se define una ley de composición interna, o sea, siempre que sobre un conjunto se defina una ley de composición interna, entonces se dice que ese es un grupoide. O sea, en el momento que yo sobre E defina una ley de composición interna, diré que la E es un grupoide. ¿Vale? Conforme vayamos ascendiendo, el conjunto es más interesante. Ahora, imaginar un grupoide. Un grupoide era un conjunto en el que se define una ley de composición interna. Si en ese grupoide se cumple la propiedad asociativa, se dice que es un semigrupo. ¿Vale? Entonces, para que veáis un ejemplo de la propiedad asociativa, o sea, la propiedad asociativa era esta. Asociativa. Imaginaros que el conjunto E son los números naturales y la ley de composición interna, pues por ejemplo, va a ser la suma. O sea, esta ley va a ser, por ejemplo, la suma. Bueno, pues para que se cumpla la propiedad asociativa tiene que cumplirse esto. Que si yo cojo tres números naturales, primero lo pondré, imaginaros que A, B y C son números naturales, pertenecen a N. Entonces, para que se cumpla la propiedad asociativa, tiene que pasar esto. ¿Vale? Si yo primero sumo estos dos y lo que salga lo sumo con S, me tiene que dar lo mismo que si primero sumo los dos primeros y el resultado se lo sumo a este. Por ejemplo, imaginaros que la A vale 3, que la B vale 6 y que la C vale 10. Entonces, si yo hago 3 más 6 más 10, me tiene que dar lo mismo que 3 más 6 y más 10. A ver si es verdad. En la primera sería 3 más 6 más 10 son 16. Y si yo sumo el 3 y el 16 son 19. Por el otro lado, si yo sumo el 3 y el 6 son 9, más 10. Y 9 más 10 son 19. ¿Veis que da lo mismo? Bueno, pues los números naturales, cuando se define la operación interna suma, se cumple la propiedad asociativa. Luego, el conjunto de los números naturales con la suma se dice que es un semigrupo. Semigrupo. Es un grupoide porque se define una ley de composición interna
que cumple la propiedad asociativa. Luego, por tanto, sería un semigrupo. Bien, pues ya hemos visto lo que es un semigrupo. Un semigrupo en el que hay elemento neutro y simétrico se denomina grupo. Por ejemplo, para que sea un grupo, vamos a cambiar de conjunto. Vamos a suponer que la E ahora es el conjunto de los números enteros. ¿Vale? Recordad que el conjunto de los números enteros pues era el 0, el más menos 1, más menos 2, así sucesivamente hasta el infinito. Bien, pues vamos a definir esta operación. La operación va a ser la resta. O sea, la operación que vamos a definir va a ser la resta. Bien, pues para que sea un grupo, tiene que cumplir. Primero tiene que tener una ley de composición interna, que va a ser la resta. ¿Vale? Bien, esa la cumple. Luego tiene que cumplir la propiedad asociativa. Tiene que tener elemento neutro y tiene que tener simétrico. La asociativa hemos visto que la cumple. Por ejemplo, si yo sumo tres números enteros, por ejemplo, si A, B y C pertenecen al conjunto de los enteros, pues hemos visto que se cumple que A más B más C es lo mismo que A más B y más C. Ya sabéis que esto se cumple tanto en los enteros como en los naturales. El elemento neutro, no lo he puesto. El elemento neutro es un elemento que al sumárselo a cualquier elemento se queda igual. Por ejemplo, imaginaros que yo cojo un número entero. Pues existe otro número, al que llamaremos 0, que también está en el conjunto de los enteros, tal que si yo al A le sumo el 0, se queda el mismo elemento. A ver, ¿cuál va a ser el elemento neutro en los enteros? Pues esto lo voy a quitar, lo voy a poner así. Por ejemplo, imaginar que la A vale 6 y entonces, ¿qué le tengo que sumar al 6? ¿Qué le tengo que sumar aquí para que me siga dando 6? Pues le tendría que sumar el 0. Pues se dice que el 0 es el elemento neutro. Pero no, o sea, el elemento neutro, pero no solo para el 6, sino para cualquier otro elemento, ¿eh? O sea, cualquier número entero, si yo le sumo el 0, se va a quedar igual. Bueno, pues el 0 sería el elemento neutro. Y también tiene elemento simétrico. Tiene elemento simétrico. Eso significa que, dado un número entero, existe otro número entero tal que si lo sumo me da el elemento neutro. Por ejemplo, imaginaros que la A vale 5. Pues yo quiero que 5 más algo, o sea, la idea es que 5 más algo me dé el neutro que es 0. ¿Qué tengo que sumarle a 5 para que me dé 0? Pues el simétrico del 5 sería el menos 5. Si yo a 5 le sumo menos 5, me da el 0. Si por ejemplo la A fuese 6, pues le tendría que sumar, el simétrico del 6 sería el menos 6. O sea, al 6 le sumo el menos 6 y me da el 0. O sea que el simétrico de A es menos A. ¿Vale? Bueno, pues para que sea grupo debe cumplir estas tres propiedades. Tiene que cumplir la propiedad asociativa, tiene que tener el elemento neutro y tiene que tener elementos, o sea, cada elemento del conjunto tiene que tener su simétrico. Fijaros que los números naturales no tienen, los números naturales no tienen simétrico,
porque el simétrico del 5 no hay ningún número natural, no hay ningún número natural que al sumárselo al 5 me dé 0, ¿vale? Porque para que me dé 0 tendría que ser menos 5, pero el menos 5 no es natural, ¿vale? Por lo tanto, el conjunto de los números naturales no sería un grupo. Y me queda por aquí ver, me quedaría ver en un grupo en el que se cumple la propiedad conmutativa, o sea, si además de cumplir la asociativa, elemento neutro y simétrico, se cumple la propiedad conmutativa, se dice que es un grupo abeliano. Lo mismo para un semigrupo. Un semigrupo era que se cumplía la propiedad asociativa. Si además se cumple la propiedad conmutativa, se dice que es un semigrupo abeliano. Por ejemplo, los números naturales, el conjunto de los números naturales es un semigrupo abeliano. Abeliano. Bueno, os tengo que decir con qué operación, claro, si no, abeliano. Con la suma normal, ¿eh? Con la suma. Bien, seguimos avanzando. Bien, ahora las propiedades que voy a decir necesitan de dos operaciones, ¿vale? O sea, ahí se van a definir más de dos operaciones. O sea, existen otras estructuras matemáticas en las que se han definido más de una operación. Empezamos con el semianillo. Cogeremos un conjunto y definiremos dos operaciones. Por ejemplo, una será, le pondré esto, y a la otra le pondré este símbolo, el del asterisco. Bueno, pues estas son las operaciones. Este sería el conjunto. Vale, pues un semianillo es un conjunto en el que se definen dos operaciones. Una de ellas le llamaremos suma y la otra le llamaremos multiplicación. Vale, pues con la suma, con esta de aquí, tiene que cumplir la propiedad de semigrupo abeliano. ¿Qué significa que sea un semigrupo abeliano? Pues que para ser semigrupo tiene que cumplir la propiedad asociativa y por ser abeliano, pues también la propiedad conmutativa. Tiene que cumplir esas dos, conmutativa. Y que con la multiplicación, pues tiene que ser un semigrupo. O sea, con la multiplicación tiene que cumplir solamente la propiedad asociativa. Con que cumpla esa es suficiente. Y además tiene que cumplir que la multiplicación sea distributiva respecto a la recta. Imaginaros, por ejemplo, que el S es el conjunto de los números naturales y se define pues la suma y la multiplicación normal, ¿vale? Entonces, los números naturales con la ley suma, pues ya sabéis que la suma de números naturales pues cumple la propiedad asociativa, y también cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, sería un semigrupo abeliano. La n, o sea, los naturales con la multiplicación, cumplen la propiedad asociativa. Por ejemplo, si yo multiplico 3 por 2 por 5, aquí he cogido tres números naturales, lo mismo que multiplicar 3 por 2 y lo que me dé por 5. O sea, aquí me va a dar 3 por, y hago primero esa operación, 2 por 5 son 10, 3 por 10 son 30. Y aquí son 3 por 2, 6, 6 por 5, 30. O sea, ambas operaciones dan 30. ¿Vale? Bien. Pero me dice que la multiplicación tiene que ser distributiva respecto a la suma. ¿Qué significa que sea distributiva con respecto a la suma? Pues para que sea distributiva respecto de la suma, significa que si yo cojo tres números naturales, por ejemplo 5, y lo multiplico por la suma de otros dos, por ejemplo, yo qué sé, el 6, bueno, primero lo pondré con letras para que veáis, o sea, dados A, B y C pertenecientes a N, pues para que la propiedad distributiva dice que A por B más C es lo mismo que A por B
más A por C. Ya sabéis que esto, imaginad que tengo 5 por 2 más 7. Eso es lo mismo que 5 por 2 más 5 por 7. ¿Vale? Eso ya sabéis que se cumple. Bueno, pues los números naturales, con la suma y la multiplicación, sería un semianillo. Un anillo. ¿En qué se diferencia un semianillo de un anillo? Pues la diferencia está aquí. En que con la suma tiene que ser un grupo abeliano. O sea, es todavía más estricto que el anterior. Tiene que cumplir la propiedad asociativa, tiene que tener elemento neutro, tiene que tener simétrico y como es abeliano, pues tiene que cumplir la propiedad conmutativa. Y aquí el semigrupo es simplemente la asociativa. Asociativa. Y luego la ley distributiva, pues lo mismo que antes. Un ejemplo de anillo. Ya no vale, aquí no vale Z, no vale N, porque los números naturales no tienen simétricos. Sería, por ejemplo, Z, que el conjunto S sea el conjunto de los números enteros. En los números enteros se cumple la propiedad asociativa, se cumple que tienen elemento neutro sería el 0, tienen elemento simétrico. El simétrico, por ejemplo, sería el que resulta de cambiar el signo. Por ejemplo, el simétrico del 5 es el menos 5. El simétrico de menos 8 es el 8. Y se cumple también la propiedad conmutativa. ¿Vale? O sea que la diferencia entre un semianillo y un anillo está en que con la suma tiene que ser grupo abeliano.